Es de buen tono disparar al Fiat Multipla, presentado en 1996 como un concepto y luego en 1997 en su versión definitiva. A pesar de su extraña apariencia roja, poseía numerosas cualidades. Además, buscaba honrar a su ancestro, el Fiat 600 Multipla, presentado en 1956, 40 años antes. Los aficionados del Chrysler Voyager o del Renault Espace siguen peleándose por saber quién inventó el concepto cuando la solución se encuentra en los años 50 en Turín, con este famoso Fiat 600 Multipla revolucionario. Y ahora, volvamos a los años 50, una época realmente hermosa. Y en esa época, Alfa Romeo y Lancia seguían intentando preservar su imagen deportiva, lujosa o ambas. Y Fiat hace fortuna motorizando una Italia de posguerra que aún está en reconstrucción. Y para esto, un modelo inicia el trabajo, el Fiat 600, un pequeño sedán lanzado en 1955, que posteriormente será respaldado por el 500 en 1957. Los coches pequeños son simpáticos, pero todavía se necesita poder transportar a una familia entera con equipaje. Por lo tanto, los ingenieros de Fiat reflexionaron desde finales de los años 40, es decir, antes del lanzamiento del 600, para ofrecer una variante familiar de bajo costo. La arquitectura del Fiat 600 con su motor trasero permite todas las audacias. Por lo tanto, Fiat va a imaginar una especie de minibús en miniatura, sin capó en la parte delantera. No hay necesidad, ya que el motor está en la parte trasera, privilegiando ante todo el espacio interior y que tomará el nombre de Multiplat. Con solo mirar brevemente al animal, te das cuenta de que el coche es un monovolumen prematuro, o al menos un vehículo de un solo volumen. Y de hecho, el Fiat 600 Multipla solo mide 3.53 metros de largo y 1.45 metros de ancho, es decir, 20 centímetros menos de largo y 15 centímetros menos de ancho que un Dacia Spring. El pliego de condiciones es simple. En su versión más espaciosa, el 600 Multiplat debe poder alojar a 6 personas, mientras mantiene un máximo de piezas mecánicas en común con el 600, principalmente su pequeño motor, que en su presentación en el Salón de Bruselas en 1956 y para su lanzamiento sigue siendo el mismo, un 4 cilindros de 633 centímetros cúbicos, desarrollando 21 caballos, a pesar de la ganancia de un buen punto. Y además de su aspecto de monovolumen que lo convierte en el primer monovolumen de la historia, también anticipa lo que será la ventaja estratégica del Renault Espace, la modularidad. Por un lado, el 600 Multiplat existe en varias versiones, en 4 plazas, 5 plazas, 6 plazas o taxi. Y para cada una de estas versiones, los asientos son plegables y pueden hacer banqueta, excepto el taxi, que solo tiene un asiento en la parte delantera, con un espacio para las maletas. Para aquellos que optan por la versión de 6 plazas, las 2 filas de asientos, además de los delanteros, ofrecen espacio para pasajeros, pero no para equipaje. Por ende, deberán sostenerlos sobre las rodillas. Y desde su lanzamiento, a pesar de las prestaciones limitadas, con 90 km por hora como máximo, pero siempre es mejor que ir a pie, en carreta o en ciclomotor, especialmente siendo 6, y su extraño diseño, el Multipla, logra de todos modos encontrar a su público. Debido al diseño del 600 Multipla, su coeficiente aerodinámico probablemente no es bueno. Debes saber que es mucho mejor que un Renault 4. En ese tiempo, Italia requería autos económicos que cumplieran su función. Además, se produce localmente. De hecho, en 1957, la Comunidad Económica Europea existía, pero los derechos de aduana también existían. Y el 600 Multipla es un excelente complemento de gama para un coste de desarrollo bastante bajo. Ya sean familias o taxis, el 600 Multiplata seduce. En 1960, recibirá una evolución importante, ya que al convertirse en 600-500 Multiplata, recupera un 767 centímetros cúbicos de 29 caballos para hacer picos a 105 km por hora. Pero todo para un consumo razonable de 6.7 litros cada 100. Se produce hasta 1965 y encontrará más de 140.000 clientes, particularmente en Italia.
Y también hubo varios conceptos sobre su base, especialmente la versión 1000 Arinella por la carrocería Fisore, o incluso en 1956, cuando Pininfarina creó la Edenrock, mientras que el mismo año se presentó el 600.000 Coriasco, una versión utilitaria. En 1964 le tocó el turno al Fiat 600T, un nuevo utilitario basado en el 600 Multiplat para llegar al mercado. Y luego dará lugar a la 850 Familiare, más grande y más minibús. Así que ahora siempre está este último debate. Sabemos que ni Renault ni Chrysler inventaron el monovolumen. Pero entonces, ¿fue Fiat o Volkswagen quien inventó el monovolumen? Porque de hecho, algunos piensan que el Combi fue el primer monovolumen de la historia. Pero a diferencia de un Espace, un Voyager o un 600 Multipla, el Combi se diseñó inicialmente como un vehículo utilitario. Y en 1947 fue un tal Ben Pon, un importador holandés, quien comprendió rápidamente que un tamaño exterior tan pequeño y un espacio interior tan grande permitiría albergar a 8 personas sin demasiados problemas, y que sería una buena idea. Y esta idea llega a los oídos del jefe de Volkswagen, quien da su aprobación para la producción en 1949. Y entonces algunos dirán que Fiat finalmente no inventó nada. Pero otros sabrán que fue Alfa quien inventó el monovolumen. E incluso fue en 1913 con el 4060 HP aerodinámica. De hecho, es gracioso porque Alfa presentó un buen número de conceptos de monovolumen, pero nunca comercializó ninguno. E incluso podemos decir que el famoso Multipla de los años 90 es directamente descendiente de otro concepto de monovolumen de Alfa Romeo. De hecho, en 1982 se presentó el Alfa Romeo Cápsula, un concept car diseñado por Ital Design. Y en términos de diseño automotriz, siempre ha habido conexiones entre diseñadores y arquitectos. Y siempre encontramos esta obsesión por optimizar la relación entre la longitud total y la longitud útil. En arquitectura, se construye verticalmente apilando los pisos y en automoción se pretende hacer lo mismo. Para la cápsula, la base es entonces la plataforma del muy nuevo Alfa 33, que está a punto de salir en esa época. En la planta baja encontramos las dependencias técnicas, el motor de 4 cilindros plano, su transmisión, los trenes rodantes, el depósito y el escape. Y en el primer piso encontramos el habitáculo, la parte para vivir. Y el Fiat Multipla muestra esta misma ruptura visual entre dos niveles supuestamente diferentes, aunque en realidad su construcción sigue siendo muy convencional. Solo el Mercedes Clase A ha aplicado realmente esta construcción, pero los alemanes parecen enfocarse más en la comida que en la arquitectura. Mercedes nos habló de construcción tipo sándwich. La cápsula se basa en la plataforma del Futuro 33 con un motor boxer de 4 cilindros, de 1,5 litros y 104 caballos. Si este automóvil introduce la palabra modular, no es tanto por sus capacidades de acondicionamiento interior, sino por la facilidad industrial para extrapolar versiones diferentes al infinito. Monovolumen, a pesar de ser un término anacrónico, se refiere a coches de playa, ambulancias, furgonetas, grúas, transportes escolares, etc. En resumen, en todos los casos, el Multipla de los años 90 estuvo bien inspirado por la cápsula y es el digno heredero del 600 Multipla. Era igualmente revolucionario por su estilo exuberante y sus 6 plazas en 2 filas de 3 asientos. Y a todos aquellos que se burlan de este magnífico Youngtimer que es el Multipla de los años 90, tengan cuidado porque el 600 Multipla tampoco es especialmente bonito, pero hoy vale alrededor de 35.000 euros. Solo hay un paso para decir que el Multipla de los 90 algún día 35.000 euros. Finalmente, díganme en los comentarios, ¿creen que algún día el Multipla valdrá ese precio? Subtitulado 501.